10:10. Aún sigue en duda la discusión y la votación en sala del Senado sobre el proyecto de indulto. Familiares de detenidos en el contexto del estallido social, además, iniciaron una huelga de hambre presionando por la aprobación de esta iniciativa. Sí, vamos a conversar del tema con el senador de RD, impulsor de este proyecto, Juan Ignacio Latorre, a esta hora. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, senador. Gracias por el contacto. Bien, ¿cómo le pone presión esta manifestación de los familiares, senador, para que avance la discusión y la aprobación del proyecto? Sí, a ver, yo creo que esto da cuenta de, por un lado, cierta desesperación a estas alturas de los familiares. Yo he estado en contacto con algunas agrupaciones de familiares hace mucho tiempo que impulsamos este proyecto de ley. Recordemos que nosotros lo presentamos el año pasado, a finales del año pasado, lo tramitamos en enero en la Comisión de Derechos Humanos con sentido de urgencia y luego pasó por 2 comisiones más, Seguridad y Constitución. Y hace meses que yo vengo pidiendo, para no entrar en esta coyuntura electoral, porque entendemos que es un proyecto polémico, es un proyecto que puede ser impopular en cierto sentido, pero creemos que es una causa justa de buscar una salida política a los presos de la revuelta, y la propia Convención Constituyente había solicitado hace meses atrás en la instalación, le pidió al Senado tramitar con sentido de urgencia el proyecto de ley. Entonces, ha costado definir una hoja de ruta con el proyecto de ley. Yo he visto voluntad política en la oposición, en las 3 comisiones donde se ha aprobado la idea general de legislar, con representantes de todas las bancadas, aprobar la idea de legislar, pero al mismo tiempo algunos tienen reparos, quieren hacerle cambios y no hemos podido entrar al área chica, digamos, Senador, no hemos podido entrar a la discusión particular. Sí, ¿y cuáles son los cambios que se están evaluando al proyecto? No, a ver, hay senadores y senadoras de oposición, sobre todo, que han votado a favor de la idea de legislar o que tienen una disposición a tramitar el proyecto, en que dicen, a ver, el catálogo de delitos podría ser muy amplio, el catálogo inicial de delitos podría ser muy amplio, se tendría que acotar, por ejemplo, esos son algún tipo de cambios que se quiere proponer. Por otro lado, afinar esta discusión entre indulto y amnistía. En mi opinión está resuelto en el proyecto, pero hay quienes quieren darle una vuelta a aquello. Y por otro lado también la operacionalización del indulto, porque hay una norma que implica una atribución a tribunales que es una norma de quórum y tal vez no se consiga el quórum para esa norma, entonces hay que buscar alternativas y eso es posible. Ahí hay un equipo técnico de abogados, gente de derechos humanos que está buscando alternativas para hacer operativo el indulto. Entonces, son cosas ya más bien del aspecto específico, de entrar en la discusión en particular del proyecto, pero hasta ahora no hemos podido hacerlo, no hemos podido presentar indicaciones. Y por eso es que, claro, yo creo que los familiares, ya insisto, con cierta desesperación a estas alturas, lo decía una vocera de la agrupación de familiares a propósito del aniversario del 18 de octubre, donde hubo actos de violencia. Es decir, uno, primero, lo que ocurrió hace algunos días atrás no entra en el proyecto de indulto, no entra ni por la fecha. Y por otro lado, el llamado es a la paz, el llamado de las mismas familiares de los presos de la revuelta es a la paz, es decir, no queremos más hijos presos. Sí, senador, queremos desmarcarnos efectivamente de aquí. ¿Y cómo cree que ha incidido la campaña de Gabriel Boric? Porque los últimos hechos después del 18 de octubre reciente, ¿no?, en un nuevo aniversario del 18 de octubre y el estallido social, hubo muchos hechos violentos y desde la oposición, desde el gobierno incluso, adjudican, o uno de los argumentos también es esta iniciativa, que es bien general, ¿no? Ahí usted hacía la distinción, pero imposible no generalizar a aquellas personas que han cometido hechos y delitos junto a aquellos que a lo mejor no han tenido un debido proceso y se ha extendido la prisión preventiva por diversos motivos. Sí, yo por eso, este es un proyecto que se presentó en el contexto más bien de el estallido social, insisto, hace harto tiempo atrás. Nosotros tratamos de que no entrara en la coyuntura electoral, lamentablemente por los tiempos, en el fondo entramos justo en la última etapa de la carrera, donde se complejizan las cosas, porque efectivamente tenemos un candidato como José Antonio Kast que extrema las posiciones y muchas veces se tergiversa toda esta discusión. Entonces, ¿pero no cree usted que se generaliza o caben en el mismo proyecto personas que sí han cometido delito?
Bueno, por eso, a ver, nosotros cuando construimos el proyecto de ley lo hicimos justamente con grupos de abogados defensores, con grupos de agrupaciones de familiares, con gente del mundo de los derechos humanos, donde a partir de casos reales, ¿no? A partir de casos reales, se configuró el catálogo de delitos. Pusimos una línea roja respecto de que no íbamos a incluir personas vinculadas, digamos, a delitos de sangre o a daños a las personas. Pero en el fondo sí, con muchos casos donde han habido formalizaciones, donde han habido medidas cautelares de prisión preventiva por distintos delitos relacionados al estallido social y donde nosotros consideramos que en el contexto del estallido social, que es una situación excepcional, por eso nosotros siempre planteamos que el indulto es un mecanismo excepcional para un periodo excepcional donde ocurrieron cosas gravísimas en términos de una crisis profunda, de masivas violaciones a los derechos humanos, de vulneración al debido proceso, de aumento de las detenciones ilegales, de criminalización de la protesta social. Ese es el contexto. Y a partir de los casos reales, nosotros construimos el catálogo de delitos. Entonces, bueno, hay quienes dicen, mira, es muy amplio, acotémoslo. Bueno, entremos a discusión, pero para eso hay que aprobar la idea de legislar y abrir un plazo de indicaciones y poder presentar esas indicaciones y poder discutir en particular. Sí, la senadora Proboste esta semana, una de las impulsoras del proyecto, decía que había un problema de quórum efectivamente y que era necesario ir buscando ciertas alternativas para que el proyecto pudiera tener los votos que corresponde. ¿Por dónde pasa, cree usted, esos cambios para conseguir el quórum necesario para un proyecto de este tipo? Sí, lo que pasa es que el proyecto hoy día, y esto fue una discusión que se dio en Constitución, de alguna manera tiene dos quórum. Hay un primer quórum que es una base que es de 22 votos para aprobar la idea general del indulto, que en la actual Constitución ese es el quórum que establece, 22 votos en el Senado. Pero hay una norma específica en el proyecto, no es todo el proyecto, sino hay una norma que es la que hace operativo el indulto, que le da una atribución a tribunales, digamos, y ahí efectivamente esa norma es de quórum y sube a 25 votos, y eso ya implicaría tener a toda la oposición, los 24 votos, más al menos un voto de derecha. Entonces, esa es la alternativa que se está buscando. Hay una mesa técnica con abogados y con asesores de los mismos senadores que están explorando alternativas y existen. No quiero entrar en detalle. Pero ¿por dónde podría ir, senador? Para entender bien, ¿podría ser, por ejemplo, ampliar esto para que sea un proyecto de amnistía y no de indulto? Bueno, esa es una vía, lo han planteado algunos senadores, el senador Insulza ha planteado eso. ¿Y usted está abierto a esa posibilidad? Porque la amnistía incluye también, me imagino, a aquellos uniformados que puedan estar procesados por una serie de delitos en el contexto del estallido social. No, ahí yo creo que es importante marcar una diferencia. Son dos cosas distintas, ¿eh? Son dos cosas, y fue una de las discusiones que dimos al inicio, justamente con agrupaciones de derechos humanos y de víctimas de violaciones en la dictadura, que nos decían, mira, la ley de amnistía vigente, el decreto de la dictadura, no es algo que quisiéramos revivir. Y porque siempre la derecha ha tenido el impulso de indultar o amnistiar a los criminales de lesa humanidad. Y eso por compromisos internacionales, por también consenso civilizatorio en el mundo, digamos, en relación a los derechos humanos, son crímenes inamnistiables, ¿no? Y en el contexto del estallido social, donde hay muchas querellas por torturas, por violación a los derechos humanos gravísimas, pero han habido muy poco avance en materia de justicia. Todavía estamos más cerca de la impunidad que de la justicia. Entonces, estar pensando hoy día en indultar o amnistiar agentes del Estado que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, esa es una puerta que nosotros no queremos abrir. Otra cosa es que jurídicamente el efecto de esta ley sería una amnistía y no un indulto. Bueno, eso es una discusión jurídica, hay distintas interpretaciones, y también el mecanismo para hacerlo operativo. Hay distintos mecanismos que no requieren un quórum tan alto. Entonces, esa discusión que es en particular, que es una discusión que yo creo debimos haber tenido hace mucho tiempo atrás, cuando la constituyente pidió por más de 2/3 al Senado tramitar con sentido de urgencia este proyecto, lo debimos haber zanjado hace rato. Pero ha habido falta de voluntad política, y yo creo que escuchar a las familias, a los familiares que hoy día están haciendo una huelga de hambre, que es una medida de presión, pero es una medida de desesperación también. Creo que es importante
también escucharlo. Senador, lo quiero llevar a otro tema electoral a propósito del rol que tendría el Partido Comunista en la campaña de Gabriel Boric. La candidata y senadora Jasna Proboste decía el rol que había tenido el Partido Comunista, a diferencia en los gobiernos de la expresidenta Bachelet, y que tendría ahora, ¿no?, un rol más protagónico. ¿Cuál cree usted que es el rol que tiene el Partido Comunista en la candidatura de Gabriel Boric? Sí, mire, yo tomo estas palabras a la luz de la coyuntura electoral. Yo creo que es parte de una estrategia electoral de Jasna y me imagino, de la democracia cristiana, de querer diferenciarse, ¿no?, en esta última etapa de campaña y marcar ahí una diferencia. Pero yo creo que el adversario es otro, ¿eh? Yo creo que el adversario que enfrentamos, las fuerzas transformadoras, las fuerzas de cambio, las fuerzas que hoy día somos oposición a Piñera y a todo lo que representa la continuidad de la derecha o la radicalización de la derecha, que sería José Antonio Kast, me parece que ese es el adversario a derrotar. Pero ¿por qué el Partido Comunista tendría que ser tema, ¿no?, entre los candidatos? Ahora Jasna Proboste verlo quizás como un objetivo hacia dónde apuntar. Bueno, porque yo creo que en la propia democracia cristiana, en el propio partido que representa Jasna Proboste, hay un anticomunismo que es histórico, es parte del ADN de un sector de la democracia cristiana, y yo creo que quiere explotar, digamos, ese anticomunismo y que en algún sector de la sociedad chilena también pudiera tener cierto eco, pero normalmente es un argumento que usan los sectores de derecha y los sectores conservadores, en el fondo. Entonces yo creo que Jasna, claro, está usando esa estrategia en esta última etapa. Pero mira, respecto al PC, el PC es un partido aliado, somos parte de un pacto que se llama Apruebo Dignidad, es un partido más dentro de la coalición, importante, pero es un partido más. Yo no diría que es el partido hegemónico, sus equipos, sus cuadros técnicos, políticos están incorporados al programa, pero en igualdad de condiciones con el resto de militantes y también independientes, ¿no?, del Frente Amplio, pero también simpatizantes de este proyecto que se han ido incorporando. Y finalmente, quien ganó la primaria, ¿no?, quien ganó la primaria de manera muy contundente fue Gabriel Boric, y siempre hemos definido que en una candidatura presidencial él tiene la última palabra, digamos, para definir cosas importantes en términos de equipos de confianza, en términos de ciertos lineamientos. Cuando puede haber discusión en ciertos temas, bueno, se zanja, pero quien ganó la primaria fue Gabriel Boric, y él es el que lidera hoy día esta candidatura presidencial. Y por lo demás, valorar el rol del PCE, que siempre ha sido un partido leal en los proyectos en que se embarca. Fue muy leal con Bachelet, yo diría, fue un partido más leal que la propia democracia cristiana, donde tenía eso lo decía el candidato. Pero cuando después Jasna Proboste asegura que ahora tendría otro rol, y por eso le decía cuál que podría ser el puntal de la candidatura de Jasna Proboste. Mire, el Partido Comunista, así como fue leal con la nueva mayoría y con Michelle Bachelet, y no así la democracia cristiana, ¿no?, con su presidente Ignacio Walker, que desconoció el programa, ¿no?, y que boicotearon en muchos aspectos a la interna, el Partido Comunista busca, y en eso nos hemos encontrado, ¿no?, nos hemos encontrado con el Frente Amplio, busca una agenda de transformaciones y busca impulsar esos cambios. Y en eso yo no me pierdo, y yo creo que todas las fuerzas transformadoras, más allá de lo que hoy día es Apruebo Dignidad, nosotros también en este proceso programático hemos mirado con mucha atención la construcción que hizo Paula Narváez y su equipo para las primarias de ellos, digamos, y ahí hay elementos súper interesantes que nosotros consideramos y que vemos que hay coincidencias también. Entonces, yo hoy día, en las fuerzas de oposición, de hoy día de oposición al piñerismo y a la derecha y a la radicalización de la derecha que representa José Antonio Kast, que es un retroceso para los procesos de cambio que vive Chile, yo más bien trataría de mirar los aspectos de coincidencia, de convergencia programática, más que de diferenciación. Yo entiendo que hay una estrategia electoral de diferenciación, pero para lo que Chile necesita para adelante, de articular mayorías sociales y políticas para gobernar, que sean consistentes con el proceso constituyente, que generen esperanza al pueblo de Chile en términos de los cambios profundos que hay que hacer, pero que al mismo tiempo hay que dar gobernabilidad con estabilidad, con tranquilidad. Bueno, eso implica formar mayoría, y ahí tenemos que buscar más bien las coincidencias que las diferencias. Bien. Senador Latorre, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Igualmente, que estén bien, buen día.